chicos y bienvenidos a otra lección de idiomapro.com. Yo soy Karin, su profesora de español, y hoy vamos a aprender a conjugar los verbos AR en el tiempo presente. ¡Vamos! Bueno chicos, para empezar, recuerden que hay 3 tipos de verbos en español. Todo verbo cae en uno de los 3 grupos. No hay excepción a esta regla. El primer grupo incluye verbos que terminan en AR como hablar, caminar, cocinar. El segundo grupo termina en ER, tales como comer, beber y correr. Y el tercer grupo es compuesto de verbos que terminan en IR. Por ejemplo, vivir, subir y abrir. Hoy vamos a hablar solamente del primer grupo, los verbos que terminan en AR. Vamos a aprender cómo conjugar este tipo de verbos regulares en el presente. Veamos nuestro primer ejemplo, el verbo hablar. Hablar está en la forma de infinitivo. Cuando decimos infinitivo, significa que el verbo no está conjugado. La forma infinitiva simplemente se refiere a la acción, pero no te dice quién hace la acción. Si queremos especificar cuál persona hace la acción, tenemos que conjugar o cambiar el final del verbo. Para conjugar un verbo regular, la primera cosa que hacemos es quitar la AR al final. Cuando quitamos el final, eso nos deja la raíz del verbo. ¿Recuerdas los pronombres de sujeto que vimos en la lección 1.1? Puedes refrescar la memoria aquí. Son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Tomamos la raíz del verbo y añadimos finales diferentes dependiendo de cuál pronombre de sujeto estamos usando. Si quiero decir que yo hago la acción de hablar, añadimos una O al final de la raíz. Decimos, yo hablo. Si tú haces la acción, decimos, tú hablas. Para los pronombres él, ella y usted, decimos, habla. Para la forma nosotros, añadimos amos a la raíz y decimos, nosotros hablamos. Vosotros habláis y ellos, ellas y ustedes hablan. Es así de simple. Repasemos eso otra vez con el verbo comprar. ¿Cómo podemos conjugar comprar? Recuerda que primero quitamos la parte final AR dejando solo la raíz y entonces añadimos el final nuevo. Yo compro, tú compras, usted, él y ella compran, nosotros compramos, vosotros compráis, ustedes, ellos, ellas compran. Ahora vamos a practicar. Vamos a hacer unos ejercicios de nuestro libro Los Básicos de Español.
Si quieres más práctica, puedes comprar el libro entero en la descripción abajo. Pon el verbo en la conjugación correcta para completar cada oración. 1. Ladrones son personas que a otras roban. 2. El bebé siempre llora. 3. Hoy en día nadie cartas por correo envía. 4. No te entiendo cuando tan rápido hablas. 5. Mamá y papá les a mi novio presento. 6. Nosotros no, porque causa cáncer. Fumamos. ¿Cómo te salió la prueba? ¿Acertaste a todas? Déjanos un comentario abajo con tu anotación. Entonces, chicos, nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!